Muy buenos días, que Dios le bendiga. Estamos contentos de reunirnos una vez más para aprender del Señor. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Mateo. Ahí vamos a comenzar nuestro estudio de esta mañana. En Mateo capítulo 7. En Mateo capítulo 7, ahí muestra la experiencia del Señor Jesús con una mujer sirofenicia. Una mujer que no era del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, no era. Y vamos a ver que acá el Señor Jesús va a dar una tremenda enseñanza. En el capítulo 7, desde el verso 24 en adelante, dice así: levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Eso es el Señor Jesús. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos, o sea, a los perros. Respondiendo ella le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de la migaja de los hijos. Y entonces Jesús le dijo: por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y la hija acostada en la cama. Qué hermosa pasaje de la vida del Señor. Dice que se encontró con una mujer que era sirofenicia, dice que era griega, no era judía, no era del pueblo de Dios, porque esa es otra lección que vamos a ver, de que Dios jamás hizo una separación entre pueblos. Jamás el Señor quiso que a los judíos una bendición y a los demás que se la arreglen como puedan. Jamás fue eso. En el tiempo pasado, cuando Salomón edificó el templo, ustedes se acuerdan, dice: esta casa, dice, será llamada casa de oración para todas las naciones. Todo aquel, en Isaías 58 dice: no diga el eunuco, soy árbol seco. No diga eso el eunuco, sino que a todos aquellos que abracen mi pacto, que guarden mi día de reposo, vengan y adoren. Nunca fue el propósito de Dios tener solamente al pueblo de Israel, era que ellos tenían que ser sacerdotes para ir a todos los confines de la tierra para evangelizar. Lamentablemente, como nosotros conocemos, ellos no lo hicieron. Pero aquí también el Señor Jesús sigue con eso, hablándole a una mujer que era sirofenicia, una mujer griega. Esta mujer estaba siendo probada. No que el Señor la tratara, imagínense que Jesús la trató como un perro. Le dijo: los perros no comen de la mesa de su Señor. ¿Le gustaría a usted que lo trataran así? Eso era porque los discípulos no habían entendido el mensaje, todavía pensaban de que era un pueblo exclusivo. Lo mismo que la gente piensa hoy día, que el pueblo de Israel solamente para los judíos. ¿No es así? El Señor le dijo esto a esta mujer: mira, tengo que atender primeramente a este pueblo de Israel porque los perros no comen de la mesa del Señor. Y entonces la mujer le dice: pero Señor, también los perritos comen de la mesa de sus amos cuando alguna migaja cae en tierra. Y entonces el Señor le dijo: mujer, grande es tu fe, así como tú estás pidiendo, que así se te haya hecho. El demonio ha salido ya. Qué maravilla, la fe. Eso es lo que nosotros nos invita la Biblia, a ver lo que es la fe. Hay un acto de fe también en la Biblia que se parece a este de la mujer sirofenicia. ¿Hay alguno? ¿Se acuerdan? A ver si... de la mujer cananea. La mujer cananea, la mujer samaritana. ¿Cuál cananea? Una que gritaba también así, por la voz. Ah, también había una. Hermano, el soldado. El soldado del centurión. El soldado le dijo: di la palabra y mi siervo sanará. No es necesario que tú entres en mi casa. Yo sé que va a sanar. Y esta mujer tuvo la misma fe, la probó el Señor Jesús, y por la palabra, ahí dice en el verso 28, respondió ella y le dijo: Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces Jesús le dijo: por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Vean que ahí está mostrando
de que cuando Jesús pronunció la palabra, el demonio salió en ese instante de su hija, porque esta mujer tuvo fe, perseveró a pesar de los problemas y de las dificultades. Aparentemente Jesús le estaba rechazando a esa mujer, pero no es así. Muchas veces en nuestra vida pareciera que las circunstancias es un rechazo de Dios para nosotros. No es así. Parece que la adversidad es tan grande. ¿Sabe por qué? Porque no andamos por fe. ¿Qué es lo que es la fe? A ver, Alejandro, ¿qué es lo que es la fe para usted, hermano? La certeza, la convicción de lo que no está, pero se cree. O sea, La Biblia también dice en Hebreos 11, ¿cómo dice? Es la convicción de lo que no se ve. De lo que no se ve. La fe no es andar por la vista. La fe es ver lo que no se ve. Muchos de nosotros hemos sido educados en el colegio por nuestros padres a confiar en lo que vemos. Muchas veces nosotros hemos estado asimilados, dosificados, para tratar la vida de acuerdo a nuestros sentidos, de acuerdo a las avenidas del alma, de acuerdo a lo que escuchamos, de acuerdo a lo que olemos, de acuerdo a lo que degustamos. Y de ahí nosotros decimos, yo creo. En lo que está hablando Jesús acá, no está hablando de una experiencia sensorial, de que nosotros, nuestras avenidas nos dicen cómo debemos actuar en nuestra vida. Él está hablando de la fe que no lo ve, de la fe que no es necesario palparlo. Por eso que nosotros somos locos para el mundano, somos locos, somos una locura, porque creer en algo que no se ve. Pero la Biblia ha dejado actos para que nosotros creamos, y en este caso de la mujer, estaba Dios llevándolo a esa experiencia en la cual nosotros no hemos nacido. Estaba llevándolo a Jesús a la experiencia que el cielo vive constantemente. No como nosotros. 2 más 2 nos enseñaron en el colegio. 2 más 2, ¿cuánto es? A ver cómo están las matemáticas. 4. Muy bien, Elías, el único que respondió. No, sería. Él estudia, ¿no? Muy bien. Nos enseñaron que 2 más 2 es 4. Y nos comprobaron teóricamente de que era así. En toda nuestra experiencia, cuando salimos a la calle, nuestros sensores, el oído, esa no es la experiencia, lamentablemente, en la cual hemos nacido. Pero Jesús llevó a esta mujer y a los discípulos a enseñarle la experiencia a la cual nosotros debemos nacer hoy en día. Y dice acá, en la página 367, el deseado, dice, el Salvador estaba satisfecho, ha probado su fe en él. Por su trato con ella, ha demostrado que aquella que Israel había considerado como un paria no es ya extranjera, sino hija de la familia de Dios. Esta mujer era de Tiro. Ustedes conocen el mapa, ¿no? Ustedes conocen el mapa. Que el pueblo de Israel, por ejemplo, vamos a hacerlo así. Acá está el mar de Galilea. Aquí termina Israel. Ahí termina Israel, para que ustedes conozcan. Ahí terminan. Y acá arriba, en el mapa, está la ciudad de Tiro. Acá arriba. No era judía. No era ella del pueblo de Dios. Pero dice acá la Escritura que el Salvador estaba satisfecho con esta mujer que era enemiga. Esta gente de acá le hacía la guerra al pueblo de Israel. Venía y los invadía. Hermano, aquí está el mapa de Tiro. No sé Sí, si ahí está, sí, en su Biblia lo tienen, gracias. En su Biblia lo tienen. Pero dice acá, por su trato con ella, ha demostrado que aquella que Israel había considerado como paria. ¿Saben por qué es considerada como paria? Porque los judíos, como sabían de que venía de otro país, la concebían como una extranjera perversa, como una paria de la sociedad. No la amaban a ella. La ley dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, te preocuparás del huérfano, de la viuda, del extranjero que habita en medio de tus tierras. Pero ellos no cumplían la ley. Se ponían unas filacterías largas, se ponían unos mantos,
guardaban el sábado, pero no tenían amor. La experiencia de los fariseos era una experiencia de vista. La experiencia de los fariseos era una experiencia de conocimiento. Pero cuando vieron a esta mujer que estaba ahí, dijo, oh, ojalá que el Señor la trate mal, porque es una enemiga del pueblo. Pero acá dice que era considerada como paria. Pero ella ya no es extranjera, sino hija en la familia de Dios. Cuando esta mujer acepta a Jesús y le dice, Señor, mira, los perrillos, tú me estás tratando como perro. Es verdad, Señor, no merezco, porque era gentil, porque era extranjera, no era del pueblo de Dios. Pero ella insistió ante ese aparente rechazo. Y cuando ella aceptó por la fe, fue parte de la familia de Dios, fue judía. ¿Qué es lo que nos hace judía a nosotros? La fe. O sea, del pueblo de Dios, mejor dicho. Ella se incorporó, eso es lo que está diciendo acá. Ya no es extranjera, sino hija de Dios. Este fue el único milagro que Jesús realizó durante este viaje, dice. Para ejecutar este acto, miren, solamente para Jesús mostrar esta enseñanza que estamos teniendo, recorrió todo, se salió de Israel y llegó hasta una ciudad pagana. Muy rara vez Jesús anduvo fuera de su país. Muy rara vez cruzó la frontera. En ese momento cruzó todo esto solamente para encontrarse con esta mujer. Dice, para ejecutar este acto había ido a los confines de Tiro y Sidón. Deseaba socorrer a la mujer afligida y al mismo tiempo dar un ejemplo de su obra de misericordia hacia un miembro de un pueblo despreciado. ¿Para beneficio de quién? Dice acá. Para beneficio de sus discípulos. ¿Para qué es? Miren que es como contradictorio, es como raro. ¿Por qué Jesús ayudó a la mujer, pero dice que no era para beneficio solamente de la mujer? Es porque los discípulos todavía creían de que eran un pueblo exclusivo, de que eran el pueblo solamente de Dios, ellos. Los elegidos, lo mismo piensa la gente ahora, ¿no? Que el pueblo de Israel era para los judíos, nosotros somos chilenos. Pero acá Jesús está invirtiendo la cosa, la enseñanza era para ellos, para que ellos entendieran que eran todos el pueblo de Dios. Por eso que una persona, pero ¿qué es lo que hace a uno pueblo? Lo hace la fe. Ahí esta mujer fue parte del pueblo, cuando dijo, Señor, confió en Él. Pero miren, la fe es algo, ver en lo que no se ve, ¿no es cierto? Es una de las cosas más difíciles de enseñar la fe. Porque muy pocos viven como viendo lo que no se ve. O al invisible, viéndolo. ¿Usted lo ve en su vida? ¿Podemos nosotros ante la adversidad, podemos nosotros que Jesús le estaba diciendo, no, tú no eres del pueblo, decía, tú eres un perro, pero estaba con el otro ojo mirando a ver la reacción de la mujer que tenía? La estaba probando. ¿Podemos nosotros vivir en prueba constantemente, mirando nuestros sentidos? Miren, la Biblia, para que esa fe pueda ir creciendo, pueda ir aumentando, dejó tantos ejemplos. Y la incredulidad y la fe tiene que ver con la palabra de Dios. La incredulidad hoy en día nos ha enseñado que estas historias que aparecen en la palabra, porque la mujer creyó en la palabra de Jesús, es falsa. La incredulidad dice que nosotros descendimos del mono. La incredulidad dice que este es un libro anticuado, que ya los tiempos han cambiado. Y entonces lo que ella enseña no se aplica. Porque era para un tiempo distinto, para que era una sociedad totalmente diferente. No hay fe. Pero miren, en el caso de que la creación, que Dios dice que Dios creó la creación, la evolución presenta de que Dios viene del mono. Pero miren, vamos a ver que en el Génesis, para que esta fe crezca, que en el Génesis hay más evidencia de la creación que tenemos hoy que los métodos científicos que se exponen para refutar esta palabra. Vamos a ver en el Génesis 1. Ahí en el libro de Génesis nos vamos a encontrar con una evidencia que muchas veces pasamos por alto. En el capítulo 1, en el verso 1, dice así: Después dijo Dios,
produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto que